Terrible. Yo lo tomaría con muchísimo Cautela. esta información de la Fiscalía General del Estado de Morelos, porque dice que en un operativo para detener a un sujeto al que ya tenía identificado por secuestro. Mira, Siempre, o sea, siempre. que no se hagan conejos. Casualidades, Pedro. Tienen una cantidad impresionante Así es. ¿cómo se llama? De estas órdenes de aprehensión. Así es, que no ejecutan. Que no ejecutan y que no han cumplido. Así es. Y ahora resulta que ejecutan esta y que encuentran ahí indicios. Bueno, lo vimos la vez pasada que hubo presión popular respecto a el secuestro y asesinato de estos tres personas que pertenecían al Instituto Nacional de Salud Pública y que de repente, bueno, pues se les cayó el teatrito. Resulta que pues los detenidos no eran exactamente los que habían cometido ese delito. Así es. Y que estaban fabricando pues delitos a personas que sí están vinculadas con la delincuencia, pero no específicamente con esos delitos. Así que, bueno, yo tomaría con mucha cautela lo que está informando la Fiscalía General del Estado de Morelos. Ya está en la línea telefónica Maciel Calvo, que tiene el reporte completo. Adelante, Maciel, muy buenos días. Así es, Pedro. Héctor Auditor, muy buenos días. Efectivamente, ayer la Fiscalía General del Estado anunció la detención y vinculación a proceso de 3 personas presuntamente implicadas en el secuestro y homicidio de una pareja de académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hay que decirlo que sin precisar cuándo ocurrió la detención, pues la Fiscalía a través de un comunicado informó del aseguramiento en un supermercado de la Colonia del Empleado en Cuernavaca de Yael N., alias El Yayis, de 22 años de edad, María Concepción, de 41 años, y Helio Ricardo, de 42, presuntamente integrantes del grupo autodenominado Los Roques, que opera en los municipios de Huitzilac y Cuernavaca. Según la Fiscalía, estas 3 personas habrían participado en un secuestro express ocurrido a finales del mes de agosto en el municipio de Huitzilac, cuando un grupo de hombres armados privó de la libertad a una persona, la despojó de su vehículo y pertenencias y dinero. Detalló que también ejecutó una orden de cateo en el municipio de Los Detenidos, ubicado en el kilómetro 47 de la carretera federal Cuernavaca, México, en la localidad de Fierro del Toro, ahí en el municipio de Huitzilac, donde fueron aseguradas 2 armas de fuego largas e indicios que lo relacionan con al menos 2 secuestros más. Según la Fiscalía, estos indicios implicaron a los detenidos en el secuestro de la pareja de biólogos e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Laura Ortiz y Enrique Sánchez, perpetrado el pasado 9 de septiembre en el poblado de Chamilpa, en Cuernavaca. Hay que decirlo, lamentablemente, pues los cuerpos de ambos académicos de 62 y 63 años de edad fueron localizados en un paraje en los límites de Morelos con la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México, y pues la familia de los académicos solicitó la discreción sobre los detalles del crimen para evitar la revictimización. Pero Pedro, Héctor, pues ya finalmente el organismo en este comunicado señaló que tras la aprehensión de estas 3 personas, los detenidos fueron presentados ante un juez de control, quien determinó su vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Así las cosas, Héctor, Pedro. Gracias, Maciel, por el reporte. Digo, bien lo dice Pedro, hay que tener cautela con esta información porque efectivamente cuando la presión social es tal en casi cualquier caso que le toque a la Fiscalía General del Estado investigar, pues normalmente o usualmente o en algunas ocasiones resulta que efectivamente se trata de chivos expiatorios donde detienen a cualquier persona, la señalan de haber participado en tal o cual delito, porque eso despresuriza aparentemente o momentáneamente la presión social y finalmente resulta que cuando van ante un juez que no hay pruebas suficientes y la persona sale liberada. Por un lado. Por el otro, también llama poderosamente la atención a la ciudadanía que cuando son casos emblemáticos de personas privadas de la libertad que cobran una fuerza mediática elevada, muy fuerte, recordaremos un empresario grullero hace algunos años, el propio rector Alejandro Vera, casualmente todos los operativos, cuando son informados, resulta que estaban circulando, patrullando los agentes ministeriales en las calles, vieron en alguno de los casos a una persona sospechosa, la entrevistan y les dice, es que tenemos una persona secuestrada. O de pronto, patrullando las calles de Temisco, escuchan gritos de auxilio de una persona. Es demasiada coincidencia desde mi punto de vista y me parece que gran parte de la sociedad o una parte de la sociedad sospecha de los vínculos que existen entre
los policías encargados de investigar este tipo de delitos, me refiero a la privación ilegal de la libertad o los secuestros, con los grupos secuestradores. No sé qué opinas, Maciel. Así es, algo a mí también que me llama la atención es, por ejemplo, hay varios datos en este comunicado que emite la Fiscalía General del Estado, hay datos que no concuerdan y, por ejemplo, en el caso, al no especificar cuándo fueron detenidas estas personas, por lo menos tuvo que haber sido la semana pasada para que pudieran llegar a esta vinculación de procesos de acuerdo con los tiempos que marca pues la legislación penal. Por lo menos la semana pasada debieron haber sido detenidos y ayer de repente, cuando empieza a trascender efectivamente la identificación del cuerpo de ambas víctimas y cuando empieza a generar mella entre la comunidad universitaria y la sociedad morelense, de repente la Fiscalía, ¿qué creen? Ya los atrapamos. Entonces, sí está muy raro que de repente el día de ayer mágicamente la Fiscalía pues haya dicho, ya los tenemos, ya están aquí estos sospechosos, por lo menos 3 de los que por lo menos hasta ahorita se sabe que presuntamente, yo también se brullo, presuntamente habrían participado en este crimen. Pero pues ahí las cosas, resulta que ahora la Fiscalía pues es muy eficiente de repente en algunos casos, sobre todo como tú lo señalas, Héctor, en los que generan mella en la sociedad, incluso pues generan cierta incomodidad para la Fiscalía a nivel nacional e internacional, como ha sido este caso de ambos académicos. Así es. Y únicamente que hay que decir que es justamente el mismo modus operandi de la Fiscalía, ¿no? Encuentra objetos en el lugar que es cateado que indican que pueden estar relacionados, seguramente objetos personales de las víctimas que fueron localizados en ese lugar. Pero yo insisto, a mí me causa muchas dudas. Efectivamente, en relación a los tiempos, hay algo de discordancia. Bueno, no hay lógica, pues, en los tiempos en los que se presenta, pero también es lo mismo que vimos en la ocasión pasada. Son objetos que, insisto y coincido contigo, me hacen dudar efectivamente si, pues, voy a decirlo tal cual, porque si no, no nos va a entender la gente. Que los ministerios públicos o los agentes ministeriales, pues me parece que cómo tienen acceso a estas pertenencias, y cuando hacen los cateos milagrosamente, bueno, pues los encuentran, ¿no? Yo insisto, a mí me parece muy raro y habría que tomarlo con mucha cautela. Es lo mismo que han hecho en otras ocasiones y al final esos juicios, cuando los llevan a proceso, se caen porque no hay lógica, no hay, digamos que una certeza de que efectivamente el cateo se llevó y que se encontraron los objetos, como dicen ellos, que estaban ahí, que corresponden a alguna víctima. Así las cosas. Maciel, muchas gracias por la información. Ahora vamos a estar al pendiente, por supuesto, dándole seguimiento de la parte judicial, ¿no? De cómo se llevan a proceso. Esperemos que podamos tener información al respecto de cómo son presentados y qué pruebas presenta justamente la Fiscalía General del Estado en contra de estas personas detenidas. Maciel, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Muy buenos días.